Nos encontramos con el escritor Luis Villa, quien es el autor de la trilogía de Insano, y espero que haya un Insano 4. La primera entrega de Insano es sobre criaturas nocturnas, la segunda es sobre horror cósmico y la tercera es sobre infección zombie. Si te puedo ser sincera, Luis Villa, a mí no me gustaban mucho los zombies hasta que conocí Insano 3. Comercial. Sí, no, es que, no sé, como que los zombies me dan un poquito de asco. ¿De asco? ¿En qué sentido? Pues por ejemplo en las películas, las escenas que ponen de los zombies comiendo gente, sí, no sé, o me dan el nervio. Mi hermanita le gustan mucho las películas de zombies y ella se entretiene mucho, pero yo no, me da como que me desespero. Pero bueno, el punto es que las historias que tú nos muestras, que nos presentaste en Insano, entrega número 3, a mí se me hicieron muy, muy buenas. Mi personaje favorito es Venecia, 100%. Y además, Insano número 3 nos viene al final con una sección de cómic, también dibujada acá por el artista Villa. Y los libros son artesanales, como comentábamos, gracias a la maldición que tiene Villa, a todas las personas a su alrededor se les olvidan ciertas cosas y a mí se me olvidaron sus libros en esta ocasión. Pero lo tienen que leer. A mí me gusta mucho cómo escribes, Villa, porque tienes un estilo muy fresco, pones unas imágenes literarias muy buenas, das los detalles necesarios. O sea, no das detalles ni de más ni de menos. Bueno, a veces sí un poquito de más. Pero de menos nunca. Fue cumplido, ¿verdad? Sí, fue cumplido. O sea, esas escenas que tú nos describes también, que en lo personal a mí, algunos tipos de escenas me costaría trabajo imaginármelas porque me daría mucho nervio, me daría cosa. Pues tú haces ese trabajo por nosotros y nos lo describes. En el episodio número 1 que nos acompañó Villa, se dio la lectura de su cuento de El Rey Rata, que no se llama El Rey Rata, se llama El embarazo no deseado. Embarazo no deseado. Y este episodio también lo pueden encontrar en el podcast de La Barquera de Tuonela. Es un cuento magnífico. Cuando yo lo leí, no, lo amé. Y las personas que lo han leído o que lo han escuchado y me han comentado, me han hecho comentarios y me han dicho de que no inventes, no puedo creer, no lo supero, y es una cosa bárbara. Y algo curioso es que después de la lectura de Viernes 13, que fue donde conocí ese cuento, y que nos conocimos también. Yo iba camino a donde vivo y en eso que voy en el coche, pasó a la calle una ratota, sí. Pero gordota y así grandota, sí. Y no sé si fue casualidad o coincidencia, pero iba saliendo de una casa. Muy bien, la maldición que te digo que traigo. Sí, desde Viernes 13, desde tiempos memorables. Pero, bueno, no quiero hablar de más, no quiero hablar tanto. El último comentario que voy a decir es que de todas las trilogías de Insano, yo había dicho, el de horror cósmico o Insano 2 es mi favorito, pero cuando terminé de leer Insano 3, y es de zombies, que yo no soy muy dada a los zombies, sigo sin saber decidir si me gusta más Insano 2 o Insano 3. De Insano 2, mi cuento favorito es el de El Monolito. Y de Insano 3, mi favorito es el de Venecia. Muy bien. Pero me gustaría que nos contaras, Villa, cómo fue que se dio ese proceso de que dijiste, voy a escribir unos cuentos. ¿Ya tenías pensado que iba a ser una trilogía? ¿Cómo se dio todo el tema? ¿Cómo te decidiste? ¿El formato es artesanal? Cuéntanos todo el proceso que llevaste. Ok, muy bien. Pues todo nació ya ya estaba muy impaciente por contar mis historias, ya había leído varias, visto varias, experimentario varias, porque también, pues tú sabes, la gente que me conoce sabe que yo quiero agarrar historias de todos lados, así que de repente estoy jugando un videojuego y de repente lo quito y ya me pongo a leer, o ya al día siguiente ya planeé ver tal película y después tal serie. Entonces, me apasiona mucho eso, me apasionaba mucho las historias, la narración, contar cosas.
Y yo ya había estado escribiendo, pero pues la verdad nunca era como que, para que me lean o para que sí. Fue el primer acercamiento que tuve fue con una página de Facebook de unas chicas, bueno, eran unas chicas, más chicas que chicos, pues en esa página se dedicaban al terror. Y ellas terminaron leyendo mi primera historia en ese entonces, que de hecho era de zombies. Fue mi primer acercamiento. Es muy mala, pero a ellas les gustó. Y ahí fue donde empecé, donde me di cuenta de que lo que narraba o lo que contaba sí atraía gente, no solo a ellas, porque al publicarlo en esta página también había personas que ahí estaban. Entonces, pues está chido. Bueno, me gustaba también esa sensación de estoy cumpliendo algo. Tú sabes cuando algo es tu sueño porque te llena. Y eso me estaba llenando. Así sea poquito, así sea chiquito, eso me estaba llenando. Y ya fue cuando dije, no, sí quiero hacer algo así. Ya más oficial. Empezar por la escritura, que como que es el medio en la que alguien que quiere contar algo está más cercano o es más práctico. Y a tratar de comunicarme con editoriales era muy complicado, la mayoría nunca te responde, los que te responden es nada más para decirte en un año nos vuelves a contactar. Entonces yo quise tomar como la iniciativa, pero ahí entra una persona importante que nos está oyendo, que tú ya sabes quién es, que es mi representante, mi manager, mi novia, ella es bueno, gracias por ella. Sí, estoy aquí, estoy allá, estoy en todos lados porque yo le digo muy así, ¿sabes qué? Tengo la idea de este proyecto y así, y chalala. Y ella es la que agarra y me dice, hazlo, empújate, haz esto y yo te voy a ayudar y te voy a apoyar. Y sí, ha cumplido su palabra después de años y sigue aquí, sigue bien puesta. Y ella fue con la que el motor, ¿no? Ahora sí que la idea de hacerlo todo artesanal y así, ahí me tienes haciendo prototipo tras prototipo hasta que me saliera uno que dijera, mira, lo voy a hacer así, no se deshoja, no le pasa nada. Y ya fue cuando ya tuve así. Y bueno, la idea física, pero la idea de contenido era como que yo no me siento a gusto contando. Mucha gente cuando te metes a esto te dice, es que tienes que crear cosas originales, cosas nunca antes vistas. O así para acaparar gente, para que tengas un nuevo mercado. Y yo no me sentía a gusto, yo decía, no, es que yo quiero hacer cosas que homenajeen a las cosas que yo ya he visto. Quiero contagiar, más que mis historias, las historias de otra gente. No sé si me estoy dando a entender. Y de ahí empieza de homenajes, entonces es muy normal que, bueno, por ejemplo, la temática de estos libros, tu pregunta, yo nunca pensé que iba a ser trilogía. La verdad yo pensé que iba a ser el primero y hasta ahí, se murió el proyecto y ahí quedó y qué bonito contarle esto a mis generaciones futuras. Pero desde el inicio sí acapara la atención, ¿no? Y sobre todo está esa parte en donde la gente nuevamente dice, entonces el primer tomo trata de criaturas nocturnas, a ver a qué es. Y ya de repente ven al que le gustan los hombres lobos, ya se le dio su historia de hombres lobos. Al que le gusta el vampiro, ya le dio su historia de vampiro. Y al que le gusta la bruja, y así. Y es esta misma intercambio, que es lo que funciona, lo que a mí me gusta, lo que a mí se me hace bonito. Y luego está el reto personal, que es de, bueno, este proyecto no nomás va a ser esto, ¿sabes? No solo porque veo que a la gente le agrada, que estoy siendo escuchado, sino es esa misma cosa en tu cabeza de artista que te dice, no te quedes ahí. El siguiente no es que tenga que ser mejor, sino simplemente tienes que ponerte un reto nuevo, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando digo, bueno, en el primero te fijas, tiene varias imágenes, pues en el segundo, como es horror cósmico, en ese es más descriptivo, más de imaginación, más de cosas que cada quien está en su libre interpretación y así, me voy a limitar mucho en las imágenes. Y ahí me tienes centrado más que nada en envolver, ¿no? Y en el tercero, que es de zombies, entiendo tu punto, porque mucha gente es así y de hecho, pues sí, siento porque el mercado sí se sobresaturó. Pero es como que, ¿qué puedo hacer yo? Y ese también fue el reto, así como que, si yo digo que es de zombies, va a haber gente que va a decir, no, ¿eso qué? Hay muchas historias así. Y es como que, ¿qué reto me puedo poner yo? Y ese reto es lo voy a hacer muy personal, lo voy a hacer muy así. Y eso que te digo de homenajear,
no son homenajes a otras cosas de zombies, tanto libros como películas como videojuegos, sino que si te fijas, todos los personajes también representan un género en sí de las historias, ¿no? La primera historia es de cine gangsta, de cine de negros, de cine de barrio. La segunda historia es así, ya parte un poquito más de misterio, de revelación, pues ahora sí que una hoja en blanco, ¿no? Sobre la que trabajas. Pero también los personajes tienen esencia. Por ejemplo, yo metí un vaquero ahí, o sea, del western, ¿no? De las películas, de género. O, por ejemplo, algo que, de hecho, que también pues me comentaba a mi novia, lo comentábamos así, que me decía, es que, este personaje se parece a Marilyn Monroe. Y yo, sí se parece, pero es una Marilyn Monroe que mata zombies con una espada. Entonces, no es como que toda esta combinación es lo que también termina atrayendo a las personas y es lo que a mí me late. Yo creo que lo has logrado muy bien hasta ahora, porque tus historias, me gusta mucho cómo escribes, cómo están escritas y sí invitan a más. Te comento, insisto con lo de los zombies, pero después de leer Insano número 3, sí fue como, bueno, pues les voy a dar chance a las películas de zombies, a lo mejor y encuentro joyas como en las que vienen en Insano 3. Y de me hecho, gusta... perdón que te interrumpa así súper rápido, y de hecho también es otra cosa de los libros, que también es exactamente eso, que la gente se acerca al género que yo estoy tocando y que diga, quiero más, y así. Entonces, por ejemplo, lo mismo con el horror cósmico, es como que yo jamás, bueno, quién sabe en algún momento, pero yo siento que nunca voy a alcanzar esta lengua tan rica que manejaba Lovecraft, pero que mi proyecto sirva para que otra gente sí lo lea y se empape y diga, wow, qué chido, eso también a mí me encanta, eso también. Ahorita que mencionas eso del lenguaje, yo siento que a veces también depende de la historia, porque si tú en una historia pones, me ha tocado leer cuentos de que es una niña, pongamos 8 años, y está ella contando en primera persona, y la niña habla como un adulto, o sea, la lees y dices, esta no es una niña, y desde ahí pues desacredita todo. Entonces también el lenguaje pues tiene mucho que ver con las historias. No puedes poner lenguaje súper acá si el personaje pues no, a lo mejor no tiene tantos estudios, o si no va con la historia. Entonces a mí se me hace que el lenguaje que tú has manejado hasta ahorita, además de ser muy amigable, no es complejo, o sea, es muy leíble, es comprensible y queda muy de acuerdo a tus personajes. Sí, de hecho, también es por eso, porque yo creo que ya te has fijado, eres muy, muy observadora, y que todas mis historias exactamente son eso, son historias de personajes, ¿no? Pero no hay que confundir, o sea, el personaje no es el protagonista y su compañero y así. O sea, yo puedo hacer un personaje un sitio, o puedo hacer del personaje, una cosa. Sí, entonces es exactamente eso. Mis historias van a girar en torno al personaje, y hay muchos escritores que como que le dan miedo meterse a decir, ay, no, es que ¿por qué voy a escribir puto? O ¿por qué voy a escribir chingada madre? O sea, eso no va conmigo, o no va con lo que escribo. Por más que mi personaje sea un albañil, no va a decir eso. Y es como que, como a mí no es mi chiste, no es mi tirada, pues sí, me dejo llevar y digo, bueno, hoy quiero ser, como tú dices, una niña que apenas si habla. O al día siguiente, ahora sí, la persona más estudiada, el doctor, etc. Y eso también enriquece mucho a la lectura. Y si lees, por ejemplo, que una niña pues habla como un adulto, no te la crees. O si lees que, por no hablar mal de otras profesiones, si lees que un ingeniero habla súper correcto y así como que súper amanerado o así, pues tampoco te lo crees tanto. Entonces, el lenguaje influye mucho en las historias. Si eres alguien que le gusta escribir o le gustaría tener la curiosidad, hay que despegarse. Cuando tú escribes, tú no eres tú eres tus personajes. Tus personajes todos tienen una voz distinta, y un personaje puede ser súper bien hablado, otro súper mal hablado, otro puede ser tartamudo, otro puede no hablar, y así vas enriqueciendo todo. Sí, muchas gracias, Dana. Sí, tienen que leer a Villa, yo siempre lo recomiendo, por favor, sí, por favor, a Villa, porque a mí me gusta mucho, y
antes de cerrar este segmento, leí hace poco, y ese no te había dicho, leí tu cuento en el que aparece en 7 a la medianoche. Muy bien. Ya leí tu cuento. Y... Ay, el final, la resolución, por llamarlo de una forma, este ser que nos presentas, cuando tú escribiste el del embarazo no deseado, Ajá. yo busqué qué era el rey rata. Y vi imágenes y leí varios artículos. Pero en este que nos presentas en 7 a la medianoche, ni siquiera imaginarme lo quiero. Pero desde que lo leí no paro de tener la imagen en mi cabeza. ¿De dónde salió ese personaje? ¿Lo puedes describir? Porque yo no puedo. Bueno, este personaje, la descripción así tal cual es de que es un ser, sí tiene figura humana, pero no tiene piel, tiene un montón de lenguas que se mueven al unísono y que, según las palabras del quien te está relatando la historia, quieren lamerlo. Entonces, es cuestión de que tú te imagines cómo rayos un ser así va a ser eso. Pero, y como tú dices, yo investigué Rey Rata, Badu sí existe. Ay, no. Pero, sí existe, pero obviamente de mi cosecha está su forma, su figura y así. La cuestión de las lenguas, pues yo creo que ya te habrás imaginado a qué se debe, ¿no? Por el plot twist y todo eso. Ajá. Pero, puedes investigar el nombre, porque hay algo muy curioso. La cosa principal que te va a salir es que si conoces a Kurt Cobain, el cantante que se voló la cabeza de Nirvana, él desde pequeño siempre habló con un ser llamado así, Badu. Siempre habló con ese ser. Siempre estuvo con él, así, shalala, shalala. El asunto es que cuando tú lees las cartas que él hacía, todas se las dedicaba a este ser. Y su carta de suicidio fue justamente dedicada para él. Es algo muy curioso. Pero entre más te adentras, te vas a dar cuenta que no es el único curiosamente no es el único que ha tenido, o sea, es el más famoso que ha convivido con este ser. Pero que hay otras personas que mencionan justamente ese mismo nombre y justamente como yo te lo escribí ahí. Es muy curioso. Pero pues ahora sí que es cuestión de empaparte y que no se te aparezca. No, prefiero quedarme con lo que tú me cuentas, pero si en casa tú lo quieres buscar o en donde te encuentres lo quieres buscar, ¿nos puedes decir cómo se llama y cómo se escribe para los que lo quieran buscar? Sí, creo que era primero con B de burro, después A, después doble D, Badu, con U, así tal cual. Creo que sí era así, creo que sí lo había escrito así. La verdad es que como pues nomás lo escribí una vez en todo el cuento, no me acuerdo muy bien cómo va redactado, pero es algo así, porque me acuerdo que sonaba mucho a Buda, pero era como todo lo contrario a relación de lo que viven las personas que se supone han vivido con él. Quiero hacer un paréntesis, porque hace tiempo leí esto y se me hizo muy interesante. Ahorita que mencionaste a Kurt Cobain, leí que el expediente, por así decirlo, llamémoslo así, es que no me acuerdo las palabras exactas, el expediente de su suicidio, o sea, realmente nunca lo investigaron, dijeron se suicidó y se callan todos. Y se quedó clausurado, nadie podía acceder a él, no lo podían ver, no lo podían abrir. Y se iba a abrir por este tiempo, iban a abrir el expediente abrirlo, y lo abrieron ya y en base a unas pocas cosillas que se comentaban ahí, no se suicidó, pero ahí venían el porqué y varias de las cosas que decían, por este motivo no se suicidó, pero que iban a ir esclareciendo un poco más el detalle. En todo esto. Sí, pero sí lo leí hace varios meses, entonces no tengo la noticia súper fresca, pero algo así, que iban a reabrir el expediente de la investigación, porque al parecer no fue suicidio. Ay, qué interesante. Pero pues hay que estar al pendiente para conocer más detalles. Y bueno, cerrando ese paréntesis, última pregunta antes de pasar al corte musical.
¿De dónde es que vienen todos estos monstruos? Llámense reyes ratas, vadus, monolitos. ¿De dónde es que surgen? ¿Cómo es que llegan las ideas para que tú las plasmes? Cuéntanos un poquito. Ay, pues, no sé, esto fue algo que dije cuando me entrevistaron justamente para el cuento de los 7 a la medianoche, que es como que simplemente algo te llama, simplemente es como algo como que te dice, es momento de hablar de esto, pero usualmente no sé cómo dar, o sea, no sé cómo es que llega, o sea, es que nuevamente no es como que me puse, voy a escribir esto, por ejemplo, el monolito. Me voy a poner a escribirlo, me voy a poner a investigar y así. No, simplemente me acordé que fue un semestre pasado cuando lo escribí, había investigado de la selva donde sucede todo, de Calakmul. Creo que está en Michoacán, si mal no recuerdo. Y dije, bueno, voy a desarrollar una historia ahí. Y ya de ahí una cosa lleva a la otra y a la otra. Y la cuestión es que de repente digo, bueno, un decir como en el caso del Rey Rata. ¿Por qué? O sea, yo decía, sí, las ratas dan asco, dan así, dan todo esto, pero pues, ¿qué pasaría si das a luz a una rata? ¿No? Dije, está muy raro, está muy como bizarrón. Pero en ese momento es como que te diga, vi una rata, o pensé en las ratas, o me acordé que yo había leído del Rey Rata. No, simplemente fue en ese momento como esa cosa como que te dice, oye, ¿te acuerdas que alguna vez en tu vida investigaste de esto? Mételo, es hora. Y así, entonces, es lo mismo, por ejemplo, también en este cuento de 7 a la medianoche, también lo mismo, fue como que yo duré mucho tiempo, viendo entrevistas de asesinos seriales, lo que hicieron, descripciones, yendo a lugares donde los narraban, bla, 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 pero nunca escribí nada de eso. Y fue hasta ese momento en que dije, pues, creo que va. Y ya, de ahí sale. Entonces, usualmente son como estos flashes. Por ejemplo, hay gente como tú que dice así de repente, oye, Insano 4. Y yo te podría decir, sí, espéralo para el siguiente año, a mitad de año. Pero puede que ese tema me llegue mañana o no me llegue hasta dentro de 2, 3 años, ¿sabes? Tiene que ser algo que me llame mucho y que me diga, ahora es cuando tienes que decir esto. Uh-huh. Entonces así, es muy extraño, ¿no? Pero eso sí, cuando tengo el tema, pues me agarro investigando a diestra y siniestra. Ajá. Porque sí es necesario refrescar. Nayeli, te lo encargo, por favor. Convéncelo otra vez. Sí, el destino de la humanidad está en tus manos.